Tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Déjenme darles la bienvenida a la materia y sus transformaciones. Mi nombre es Ivette Valdés García y yo los voy a estar acompañando durante este módulo a través de las diferentes etapas que tiene la materia y sus transformaciones. Así que les doy la más cordial bienvenida y déjenme comentarles que en esta unidad abordaremos lo que son principios básicos de la química que explican las transformaciones permanentes de la materia, así como lo es su estructura y propiedades, aplicando los conceptos y métodos de la ciencia en un contexto de aprendizaje individual y colaborativo que van a realizar ustedes de sus evidencias, apoyándose en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como es el uso de PowerPoint, Word, investigar en Internet, leer libros, leer artículos y demás cosas que ustedes tendrán que ir elaborando a lo largo de la materia y sus transformaciones, ¿sí? En esta unidad de aprendizaje. Muy bien, entonces vamos a comenzar con lo que es etapa 1. Etapa 1 es la composición y propiedades de la materia. En esta etapa ustedes van a analizar los principios generales que rigen el comportamiento de la materia con base a su composición y propiedades. Para que comprendan los fenómenos químicos que ocurren en el entorno. Van a experimentar en un laboratorio virtual, ¿sí?, ciertas sustancias para relacionar los conceptos teóricos con lo que es la práctica, ¿sí?, acerca de las propiedades físicas y químicas de la materia. Eso es lo que vamos a ver en esta etapa. Muy bien, entonces primeramente tenemos que saber qué es la materia. La materia es el principal componente de todo lo que existe en el universo, ¿sí? La palabra materia proviene del latín, que es materialis, y hace referencia a lo que tiene que ver con la materia y su raíz etimológica viene también del latín, que significa mater. ¿Sí? Mater significa madre, que es una sustancia de la que están hechas todas las cosas. Entonces, materia significa todo lo que es sustancias que componen la materia. Todas las cosas están hechas de materia, ¿sí? Podemos definirla por sus propiedades comunes, diciendo que la materia es todo aquello que posee y presenta propiedad de la inercia, ¿sí? Todo es materia, nosotros somos materia, el escritorio, tu computadora, el celular, el agua es materia, todo lo que conocemos es materia, ¿sí? Bien. La materia tiene una clasificación, como es todo lo que tiene masa, por tanto, también ocupa espacio. La materia tiene diversas clasificaciones. La primera son los estados físicos, que recordemos que es sólido, líquido, gaseoso y también plasma. Lo que es una composición, que son sustancias puras, mezclas, y presenta propiedades tanto físicas como químicas. Bien, primeramente vamos a ver lo que es la materia, que está formada por partículas cuya ordenación permite distinguir tres estados de la materia que nosotros conocemos como sólido, líquido y gaseoso. Bien, el estado sólido tiene una forma y un volumen fijo, ya están definidos, ¿sí? Por ejemplo, el escritorio ya tiene una forma establecida. Tu escritorio es cuadrado o tu escritorio es rectangular o en forma de L, ya tiene una forma y tiene un volumen fijo, ¿sí? A diferencia de lo que es un líquido, tiene una forma variable y un volumen fijo. Por ejemplo, una botella de Coca-Cola, ¿sí?, de 500 mililitros. Su volumen va a ser fijo. Su forma va a ser variable. ¿Por qué? Porque lo puedes tener contenido en la botella o lo puedes vaciar en un vaso chaparrito, gordito, entonces va a tomar la forma del recipiente. Lo que es el estado gaseoso, ¿sí?, tiene una forma y un volumen variable, ¿sí? Entonces, acuérdate que el gas puede estar contenido dentro de un automóvil, ¿sí? Cuando lo dejamos estacionado, se calienta, es gas que está contenido dentro del automóvil. Dentro de un cuarto también podemos encontrar lo que es un gas, ¿sí? Tiene una forma y un volumen dependiendo del espacio donde está contenido. Muy bien. Los estados físicos de la materia, ¿sí?, primeramente
presentan muchas fases o estados, todos con propiedades y características diferentes, pero los más conocidos y observables son los siguientes. El sólido, que es el estado que se caracteriza por su resistencia a cambios de forma y de volumen, debido a que sus átomos se encuentran fuertemente unidos, formando estructuras cristalinas, generalmente, ¿sí? Por ejemplo, el hielo, ¿sí?, es un ejemplo de un estado sólido. Tu celular es un estado sólido. Las partículas se encuentran unidas entre ellos, empaquetadas, y la distancia que hay entre ellas es muy pequeña, ¿sí? A diferencia de lo que son los líquidos. Los líquidos, su principal característica es su capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene, debido a que tiene menor cohesión que los sólidos. Este estado se alcanza cuando se incrementa la temperatura de un sólido hasta que se descompone, ¿sí? Por ejemplo, el agua, el refresco, el café, entre otros, ¿verdad? Aquí, si observas en la imagen, tenemos que las partículas o los átomos que conforman un líquido tienen una pequeña separación, no están tan juntos como los sólidos, ¿sí? Tienen una pequeña separación. Tienen más separación, tienen más movimiento. Bien. Los gases están compuestos por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, haciendo que no tenga una forma definida. Este estado se alcanza cuando se incrementa la temperatura de un líquido hasta que se evapora, ¿sí? El gas, cuando ponemos a hervir agua y empieza a liberar vapor, ¿sí?, ese es un gas. O, por ejemplo, cuando van a la gasolinera y hace mucho calor, se puede apreciar bien cuando se está evaporando la gasolina, ¿sí?, por el efecto del calor. ¿Qué otra cosa? Cuando los carros que están estacionados bajo el sol, ¿sí?, y tú lo abres, sientes así como que todo el calor, todo el gas, ¿sí?, que está contenido dentro del automóvil. Sí, esos serían ejemplos de gas. Ya por último tenemos lo que es el plasma, ¿sí?, que todavía no está así bien definido como un estado físico de la materia, a diferencia del sólido, del líquido y gaseoso, pero también se considera como un estado físico de la materia que presenta, ¿verdad? Lo que es un gas constituido por partículas cargadas por iones libres y cuyas dinámicas presentan efectos colectivos dominados por las interacciones electromagnéticas. Por ejemplo, las estrellas son gaseosas, lo que es el magma, que forma las erupciones volcánicas, lo que está contenido dentro de los volcanes, es plasma a final de cuentas, ¿sí? La cuestión de la interacción entre las moléculas está más separada, ¿sí?, y generan energía. La diferencia entre cada uno, hablando molecularmente, ¿sí?, entre sólido, líquido, gas y plasma, es sus moléculas, qué tan unidas o qué tan empaquetadas están. Por ejemplo, en los sólidos, las moléculas, las partículas están totalmente unidas, totalmente juntas, ¿sí? Por eso es que el sólido tiene una forma ya definida. A diferencia del líquido, el líquido es más flexible, toma la forma de su contenedor. ¿Por qué? Porque sus moléculas están más separadas, hay más distancia, hay más movimiento. Y en los gases están totalmente separadas sus partículas, ¿sí?, están libres, se pueden mover de un lado a otro y su interacción entre unas con otras es muy poca. Lo mismo sucede en el plasma. Su interacción es muy poca la que hay entre las moléculas, entre las partículas, generan una estática, una corriente de energía, y por eso es que el plasma es energía, ¿sí? Son partículas cargadas de iones. Iones es energía que puede ser positiva y negativa, ¿sí? Muy bien. Los estados de agregación, ¿sí? Estamos hablando de sólidos, líquidos y gases. ¿Cómo cambian estos estados de agregación que nosotros conocemos como sólidos, líquidos y gases? Bien, el sólido primeramente puede cambiar, o lo podemos derretir, por así decirlo, a un líquido, ¿sí? Ese paso de un sólido a un líquido se le llama fusión,
¿sí? Del estado sólido a un líquido. Por ejemplo, si derretimos la mantequilla, ¿sí? Que está así durita, su forma, la derretimos, la podemos convertir en un líquido. Si fundimos una moneda de plata, ¿sí? Y la transformamos, la podemos fundir y se derrite para que tome otra forma. Bien, el paso de un líquido a un gas se llama vaporización, ¿sí? Cuando ponemos a hervir agua en una olla, cuando llovió y se está evaporando todos los charcos que quedaron por ahí, eso se llama vaporización, que es el paso de un líquido a un gas. El paso de un gas a un sólido se llama sublimación o sublimación inversa, ¿sí? Que es el paso de un gas a un sólido, ¿sí? Por ejemplo, la formación de granizo, ¿sí? Acuérdense en el ciclo del agua, la evaporación, se forma lo que es la condensación, los gases, bien, esa condensación que son las nubes, ese gas, en ocasiones suele formar bolitos de hielo, bueno, esa es sublimación, ¿sí? Que es la formación de un sólido, de un gas, no puede pasar a un sólido, ¿sí? Bien, ahora de modo inverso, ¿sí? La cuestión de un sólido a un gas se llama sublimación o volatilización, ¿sí? Que es el paso de un sólido a un gas sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, las bolitas de naftalina, ¿sí? Que se gastan, o sea, se empieza a volatilizar, se van haciendo cada vez más pequeñas. Las bolitas de naftalina a veces las utilizamos para evitar los olores a guardado en la ropa, ¿sí? Cuando es invierno, que cuando damos la ropa de invierno, utilizamos las bolitas de naftalina. Ese sería un ejemplo. Si hablamos del paso de un gas a un líquido, estamos hablando de condensación, ¿sí? Como las gotitas de agua en la tapa de la olla, que se evaporó, todo el vapor se está acumulando, se pasa a estado líquido, ¿sí? Lo que es de estado líquido a sólido se llama solidificación. Cuando ponemos a congelar el agua para tener hielos, ¿sí? Eso es solidificación. Muy bien. Ahora, la materia también la clasificamos en mezclas y sustancias puras, ¿sí? Las mezclas pueden ser de dos tipos, homogéneas, como lo son las disoluciones, o heterogéneas, ¿sí? Muy bien. Por procedimientos físicos se originan las sustancias puras. Las sustancias puras pueden ser compuestos, ¿sí? O sustancias simples, que por procedimientos químicos los compuestos también los podemos volver sustancias puras, ¿sí? Muy bien. Los compuestos pueden ser formados por varios elementos, ¿sí? Y las sustancias simples o sustancias puras son formadas por un solo tipo de elementos. Bien, los elementos se clasifican en metales, no metales y se representan mediante símbolos, pero eso lo veremos más adelante. Muy bien, las sustancias puras, ¿sí? Son formadas por un solo tipo de sustancia o por un único tipo de materia y pueden ser elemento o compuesto, ¿sí? Los elementos son sustancias en las que todos los átomos son iguales, por ejemplo, el sodio, el cloro, ¿sí? El oro, la plata, el cobre y demás elementos que conocemos o que puedes observar en tu tabla periódica. Los compuestos son sustancias formadas por átomos diferentes de elementos diferentes, ¿sí? No solamente de un solo elemento. Por ejemplo, el agua, que es H2O, es hidrógeno y oxígeno. El gas metano, que es carbono e hidrógeno, ¿sí? Lo que es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, que es sodio y cloro. Por ejemplo, déjenme ver qué otra cosa podría ser. Un compuesto, el azúcar, tenemos átomos de carbono,
de hidrógeno, de oxígeno, ¿sí? Esos son compuestos y se les llama o se les considera sustancias puras, ¿sí? Las mezclas son sustancias formadas por dos o más sustancias puras. Puede ser agua azucarada, limón con hielo, ¿sí? Cemento. El cemento lleva agua y otras sustancias, ¿sí? Puede ser una ensalada, ¿sí? Esos pueden ser mezclas. Las mezclas las podemos clasificar en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son todas aquellas en las cuales no se distinguen las sustancias que la forman, ¿sí? Que son totalmente uniformes todas sus partículas, ¿sí? Por ejemplo, el zumo de naranja, leche con azúcar, una colonia de perfume, ¿sí? Una crema. Esas son mezclas homogéneas. Lo que es el acero inoxidable es una mezcla homogénea. No veo los componentes que me forman esa mezcla, ¿sí? A diferencia de lo que son las mezclas heterogéneas, en ellas se distinguen las sustancias que la forman. Por ejemplo, en una ensalada puedes ver la lechuga, el tomate, el pollo, las calabazas, no sé, lo que le quieres agregar a una ensalada, el agua y el aceite, que es un ejemplo clásico de una mezcla heterogénea, la leche con el cereal, puedes ver la leche, puedes ver el cereal, agua y arena, ¿sí? Puedes ver las partículas de la arena que se van al fondo de un vaso de agua. Una hamburguesa también es una mezcla heterogénea. Puedes ver que la componen la carne, el queso, la lechuga, el aguacate y demás. Y esas son mezclas heterogéneas. ¿Por qué? Porque puedes ver las partículas o las partes que forman esa mezcla, ¿sí? Muy bien. La materia también tiene otra clasificación, ¿sí? Lo que se le llama propiedades de la materia generales y específicas. Sus propiedades generales son la masa, el peso, el volumen, forma, tamaño, inercia, impermeabilidad, divisibilidad. Impermeabilidad quiere decir que no pasa el agua a través de esa materia, ¿sí? Divisibilidad es qué tanto lo puedes dividir o fragmentar. Bien. Las que son específicas son las propiedades físicas y químicas. Las físicas tenemos lo que es el color, si es verde, si es rojo, si cambia de amarillo a rojo, el sabor, el olor, la dureza, el brillo, la densidad, maleabilidad, ductilidad, conductibilidad, ¿sí? Que es la capacidad que tiene de conducir energía eléctrica, ¿sí? La que es la conductibilidad térmica, conductibilidad eléctrica, ¿sí? Calor, electricidad, punto de fusión, ¿sí? Que a qué temperatura, acuérdate que el punto de fusión es a qué temperatura se derrite. Punto de ebullición, a qué temperatura empieza a evaporizarse o empieza a hervir. Lo que es solubilidad, ¿sí? Que es la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en otra. Entre otras muchas propiedades de la materia que existes y que conoces. Bien, en cuestión de las propiedades químicas estamos hablando de combustión, combustibilidad, reactividad química, corrosividad, energía calórica, acidez. Combustión es la capacidad que tiene para quemarse, ¿sí? O qué tan fácil es que se pueda quemar. Reactividad química es qué tanto reacciona o cambia con ciertas sustancias. Corrosividad es qué tan fácil se puede corroer, ¿sí? Oxidar, por así decirlo, eso es corrosividad. Energía calórica es la energía que puede producir, ¿sí? La cuestión de la acidez también, qué tan ácido es, válgame la redundancia. Muy bien, vamos a lo que son las propiedades específicas. Las físicas son propiedades características de una sustancia que identifica a esta sin provocar un cambio en su composición, ¿sí? Por ejemplo, el punto de ebullición, el punto de fusión, el brillo, volatilidad, qué tan fácil se evapora, eso se refiere a volatilidad,
color, sabor, suavidad, dureza, elasticidad, olor, dúctil. Maleabilidad es que le puedas dar forma. Conductividad eléctrica, si se disuelven en agua. Viscosidad, que es resistencia al flujo, que tan espeso, así como la miel. Densidad, que es una relación masa-volumen. ¿Sí? Es propiedad física, es una característica que identifica a algo, ¿sí? A la materia. Tiene una propiedad física, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del oro, sus propiedades físicas son la dureza y brillo, ¿sí? Esas serían sus propiedades físicas. Si hablamos del cobre, el cobre tiene un brillo, tiene una conductividad eléctrica, ¿sí? Es maleable hasta cierto punto. El cobre es maleable, le puedes dar una forma. El oro también es maleable, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otra cosa para punto de fusión y punto de ebullición? La mayoría de las sustancias lo presentan, ¿sí? Color, el oro es amarillo, el cobre es un café cobrizo, ¿sí? En sabor, ahí sí no sabría decirte qué sabe el oro, qué sabe el cobre, pero si hablamos de materia, muchos tienen olor y sabor. Por ejemplo, el hierro, ¿sí? El hierro de los clavos, ¿sí? Ese hierro cuando se oxida tiene un olor característico, ¿sí? Tiene lo que es ductibilidad, que conduce o puede conducir energía, ¿sí? Muy bien, eso es en cuestión de propiedades físicas. Para propiedades químicas, son propiedades características de una sustancia relacionadas con el modo como cambia la composición de una sustancia o cómo interactúa esta con otras sustancias. Por ejemplo, si arde en el aire, sí puede hacer una explosión. Se mancha la plata, ¿sí? Que sea inflamable, si se oxida, si se fermenta, si es tóxico, que reacciona con ciertos ácidos, que reacciona con el agua. Cuando se descompone, se descompone cuando se calienta, reacciona con ciertos metales, con no metales, ¿sí? Por ejemplo, si es tóxico, las manzanas cuando la dejas fermentar, es un proceso, tiene una propiedad de que se fermenta y si la dejas fermentar mucho al punto de putrefacción, ya se convierte en algo tóxico, ¿sí? Si hace explosión, por ejemplo, el sodio, el sodio sólido, si lo así natural, puro el sodio, si lo avientas a agua puede causar una explosión, ¿sí? De manera espontánea. Lo que es la corrosión del hierro, si lo dejas tú por mucho tiempo, por cuestiones de el aire, por cuestiones de la humedad que hay en el ambiente, si llueve, se empieza a oxidar el hierro, ¿sí? Las cadenas que dejamos afuera en los portones, ¿sí? Esa es una propiedad química que presenta la materia. Bien, esa materia presenta cambios, ¿sí? Y existen varios tipos de cambios, como son los cambios físicos, que cambian las características de los objetos, pero las sustancias que los forman siguen siendo las mismas. Podemos cambiar la composición, podemos cambiar el movimiento, podemos cambiar la forma, ¿sí? Cambian las propiedades de los cuerpos o de las moléculas, pero no las moléculas en sí mismas, ¿sí? El grado de unión entre sus moléculas, por ejemplo, si derretimos un hielo, ¿sí? Pasamos de estado sólido a estado líquido. Eso es un cambio físico, solamente cambiamos su característica exterior, ¿sí? Pero su composición molecular sigue siendo la misma, ¿sí? Esa no va a cambiar. Bien. En cuestión de cambios químicos, modificamos las moléculas haciendo que unas sustancias se transformen en otras, pero no cambiamos los átomos. Los átomos no van a cambiar. Por eso es que existe la ley de la materia, ¿sí? La ley de la conservación de la materia, que establece que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Si hablamos de cambios químicos, por ejemplo, las hojas de los árboles,
las quemamos y estamos obteniendo otra composición de esas hojas, estamos obteniendo cenizas de esas hojas. Siguen siendo átomos, pero ya se transformaron en otra sustancia. ¿Sí? Los átomos no los vamos a poder cambiar, solamente transformamos los átomos de las hojas unidas de color verde o de color amarillo, las transformamos a otra sustancia. ¿Sí? Sigue teniendo o sigue representando parte de la propiedad o de lo que vienen siendo las sustancias químicas del árbol, simplemente las transformamos. ¿Sí? También existen lo que son cambios nucleares, que hace que unos átomos se transformen en otros, nuclearmente hablando. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se crean nuevos elementos, ya estamos ahí modificando lo que son en el núcleo directamente del átomo, lo estamos modificando para obtener otro tipo de elementos. ¿Sí? Pero eso solamente se hace con manipulación de máquinas y de los humanos. ¿Sí? Bajo un estudio podemos hacer ese tipo de cambios nucleares. En la naturaleza no existen, solamente los provocamos nosotros los humanos. ¿Sí? A diferencia de lo que son cambios físicos y químicos, sí existen de manera natural. ¿Sí? Por ejemplo, los cambios físicos, el mar está en estado líquido, se evapora para formar las nubes y que llueva. Eso es un cambio físico que ocurre de manera natural. ¿Sí? Si hablamos de cambios químicos, la cuestión de cuando muere parte del ciclo o de las cadenas alimenticias, cuando muere un animal, entran las bacterias, ¿sí? Y cambian o transforman toda esa materia orgánica que les sirve a ellas como alimento, la cambian, se convierten en nutrientes. ¿Sí? Ese es un cambio químico, el transformar la carne, que para nosotros ya es carne muerta, carne podrida, transformarla en nutrientes. Eso es lo que es un cambio químico que realizan las bacterias. ¿Sí? Y sucede de manera natural. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Cambios físicos, dice, aunque cambien, siguen siendo la misma sustancia. Si hablamos de forma, la plastilina, las barritas de plastilina, lo podemos moldear en lo que nosotros queramos. Solamente estamos cambiando su forma. El vidrio, al romperse, ¿sí? Si lo juntamos, lo volvemos a fundir, podemos volver a tener nuevamente la pieza que teníamos de vaso o de copa, en este caso que tengo aquí en el ejemplo, o lo puedo volver a transformar en alguna otra forma que yo quiera de vidrio. ¿Sí? Solamente estoy cambiando su forma. Si hablamos de volumen, el acero aumenta de tamaño al subir la temperatura. Es por eso que a veces cuando hace frío, que del frío pasa el calor y se escuchan ruidos extraños en nuestra casa. Bueno, es porque el acero que tiene las varillas que están formando los castillos en nuestra casa, se empiezan a oír esos ruidos, es porque el acero se está expandiendo. ¿Por qué? Porque se está calentando la temperatura ambiental. ¿Sí? Eso es un cambio en el volumen. ¿Sí? Muy bien. En cuestión de los cambios químicos, al cambiar se forman en una sustancia diferente. La combustión, dice, se produce al quemar una sustancia. Si hablamos de la madera, ¿sí? La quemamos, producimos sustancias nuevas. Por ejemplo, producimos calor y producimos cenizas, ¿sí? A través de la madera se convierten en ceniza, se convierten en humo y también se convierte en energía, que no la vemos, pero también es un cambio químico que se produce a través de la madera. ¿Sí? El combustible es una sustancia que arde con facilidad. ¿Sí? A eso se refiere con la cuestión de combustión, que arde con facilidad, lo que es la madera. ¿Sí? El plástico también sufre un cambio químico, arde con mucha facilidad por sustancias químicas que contiene. ¿Sí? Y libera sustancias químicas y se derrite y es tóxico aparte, ¿verdad? La cuestión de la cocción, al meter en agua hirviendo a 100 grados Celsius, ¿sí? Al fuego, un huevo cambia el aspecto y sus características de estar en estado de gelatinoso, viscoso, ¿sí? Cambia a un estado más duro. ¿Sí? Nosotros hacemos la cocción hacemos una mezcla homogénea, mezclamos harina, huevos, leches, azúcar, pasas y formamos una mezcla para hacer un pan.
¿sí? Le damos la forma que nosotros queramos, lo pasamos por una cocción, ¿sí? Cambia el aspecto y las características, ¿sí? Los cambios físicos y químicos, digo, la diferencia entre los cambios físicos y químicos radica en que los físicos solamente cambiamos su forma. Podemos, de cierto modo, en algunas cosas, podemos regresarlas nuevamente a su estado original. Si hablamos de que derretimos agua, que tenemos un cubito de hielo y lo derretimos, ¿sí? Lo podemos nuevamente volver a su estado original, volvemos a convertirlo en un hielo. Si hablamos de un anillo, ¿sí? De plata, lo podemos derretir, lo fundimos, ¿sí? Y lo podemos volver a convertir en otro anillo, pero con otra forma, ¿sí? Los cambios físicos podemos regresar a su estado original, ¿sí? A diferencia de los cambios químicos no podemos regresar a su estado original. Si hablamos de la cocción de un pan, ¿sí? De un pastel, que tú horneas un pastel, es un cambio químico. ¿Por qué? Porque le estás aplicando una cocción, le estás aplicando calor, estás haciendo que las características de la masa, el azúcar, ¿sí? Todos sus componentes con los cuales formaste esa mezcla, se mezclen entre sí y sus moléculas cambien, sus átomos se reconfiguren y te formen lo que es el pan con otras características de sabor, color, olor, ¿sí? Es más, esos pequeños espacios, esas burbujitas que ves entre el pan, ¿sí? Es la cuestión de la fermentación, la burbujita de aire que se formó para cocerse, ¿sí? Ese pan. Entonces, no podemos regresar, ¿sí? Ese pan que lleva harina, azúcar, huevos, leche, no podemos regresar ese pan a su origen. ¿Por qué? Porque ese pan que nosotros ya cocimos no lo podemos regresar otra vez convertido en huevos, en tantos gramos de harina, en tantos gramos de azúcar, ¿sí? Por eso es que los cambios químicos cambian totalmente su composición. Esa es una de las características clave que tienen los cambios físicos y químicos, ¿sí? Los físicos podemos regresar a su composición original y los químicos no los podemos cambiar a su composición original, ¿sí? Hay que tener muy en claro esa parte de cambios. Cambiamos, pero los físicos son sus características, su forma, su color, por así decirlo también. Es como nosotros cuando engordamos, cambiamos físicamente, nos ponemos a dieta y regresamos a nuestra forma original, que es que estemos delgados. Y eso es un cambio físico, las características externas cambian, a diferencia de los cambios químicos, ¿sí? Si nosotros como humanos tenemos cambios químicos internos, ¿sí? También el proceso de las enfermedades requieres tú una sustancia química para eliminarla, ¿sí? Para que cambie ese estado de salud que nosotros tenemos, ¿sí? Requerimos una sustancia química que nos ayude a liberar esa sustancia infecciosa que tenemos. También podría ser un cambio químico, un ejemplo de, ¿sí? Muy bien, y eso sería todo lo que estaríamos abarcando en etapa 1, ¿sí? Así que, por favor, les recuerdo que participen en el foro si tienen